Estamos. Esta mañana, hermanos, vamos a estudiar sobre la hospitalidad en la palabra de Dios. Vamos a empezar orando al Señor, así que les invito a acompañarme. Padre Celestial, Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque tú nos amas y nos has salvado y nos has dado un propósito: vivir una vida con corazones entregados a ti. Todos estamos aquí, Señor, porque es nuestro anhelo amarte con todo el corazón. Ayúdanos a escuchar e internalizar las palabras que escuchamos de Luis, para que entreguemos en tus manos todo lo que mereces: nuestro afecto entero, nuestro corazón, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra en estos momentos, aquí sentados juntos, con la palabra abierta y nuestros corazones abiertos. Te pido, Señor, que la palabra escuchada entre y que penetre a nuestros corazones en lo más íntimo posible, para tomar raíz y fructificar. También pedimos esto para los amados niños que has puesto bajo nuestro cuidado, que están en la sala al lado. Rogamos, Señor, por sus profesores, los que están sirviendo hoy, los que sirven en otros días. Gracias, Señor, por su servicio a ti, y gracias por su inversión en mis hijos y en los hijos de mis hermanos. Deseamos, Señor, que sea el fundamento para una vida entera entregada a ti. Niños que temen a Dios, niños que amen a Jesús, niños fieles. Gracias por ellos. Bendice la clase y también nuestro tiempo de predicación, para la honra y la gloria de nuestro amado Salvador Jesús. En su nombre oramos. Amén. Ok, hermanos, quiero invitarles a buscar Romanos capítulo 12 para ver conmigo un mandato para todo creyente. Romanos capítulo 12. Una vez estudié Romanos y otra vez de nuevo y otra vez de nuevo. Y llegando a este capítulo 12, me doy cuenta que en los primeros versículos nos habla acerca de la diversidad que existe en el cuerpo de Cristo, y a pesar de la diversidad, la unidad que hay, ¿cierto? Siendo muchos diferentes tipos de personas, muchos diferentes dones, muchos trasfondos, diferentes géneros, diferentes colores, diferentes ingresos, diferente todo un poco. Y a pesar de esto, la cabeza es una, y el espíritu es uno, y el cuerpo es uno, unidos en Cristo. Y llegamos a ver la segunda parte del capítulo, y nos habla acerca de cómo tener un comportamiento entre unos con otros que agrada a Dios y que se dé a esta unidad, para que funcionemos como un cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a La Roja jugando? Secos, muy buenos, y mueven como un solo equipo en todo momento. Pero después vemos en otros momentos que La Roja es un montón de personajes buenos, pero que no juegan juntos y les va súper mal. La iglesia es algo parecido. Cuando colaboramos, cuando trabajamos juntos, nos llevamos en una buena convivencia, vemos el fruto y el efecto positivo. Y al contrario, vemos a cuerpos divididos y destruidos. ¿Por qué? Por peleas, por pleitos, por chismes, por lo que sea, envidias. Y este es un gran capítulo que para mí es como un manual para las relaciones intrapersonales. Y funciona no solo en el cuerpo de Cristo, sino en el trabajo también. Si tú eres un trabajador, aplica estas verdades en el trabajo. Si tú eres un empleador, aplica esto en el trabajo.
Es impresionante. Si eres estudiante, aplícalo en la clase. Es impresionante todo lo que nosotros leemos en los versículos 9 hasta el 21. Y en medio de todo este pasaje, llegamos al versículo 13, que nos dice así. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta palabra, hospitalidad. Los hospitales deben estar abiertos, ¿cierto?, para todos, para recibirles y darles la mejor atención posible a todos, ¿cierto? Y la hospitalidad cristiana es algo parecido, es el tener los brazos abiertos para recibir a alguien con amor, con cariño y ayudarles. Y hermanos, es un mandato para todo creyente. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 y el versículo 1. ¿Se acuerdan de la primera frase de Romanos 12:13? Decía compartiendo para las necesidades de los santos. Eso tiene que ver con los hermanos, con la hermandad. Y después viene el concepto de la hospitalidad. Interesante que en Hebreos 13 sigue un patrón parecido. Versículo 1 empieza con el amor fraternal, ¿cierto? Dice, permanezca el amor fraternal. ¿Por qué permanezca? Porque a veces se marchita, ¿cierto? Cuando uno llega a una iglesia, oh, wow, los hermanos se presentan para con todos, abrazos, besos, pero pasan los meses, pasan los años y cosas que antes por amor habrías sufrido o soportado o aguantado, ahora te frustras y te enojas. Y los hermanos, en vez de ser una bendición y un amor, una oportunidad de ministrar a otro, llegan a ser fastidiosos para ti. Ay, ella, él. Ah, sí, bueno, tú conoces, hermano, tanto. Así es. Hermanos, permanezca el amor fraternal. No sé si se ocupa también esta frase en castellano, pero en inglés a veces nosotros referimos al periodo, al iniciar algo, usamos lo que sucede después del matrimonio, decimos la luna de miel, ¿cierto? La luna de miel, oh, qué bien. Y cuando uno llega a una iglesia hay una luna de miel. Todo florido, todo perfecto, pero eventualmente termina la luna de miel, ¿cierto? Y es ahí cuando debe permanecer el amor fraternal. ¿Qué quiere decir fraternal? Significa entre hermanos, ¿cierto? Fraternal. Entonces el amor fraternal, no sé si ustedes han escuchado de la ciudad Filadelfia, me imagino que sí. El lema de Filadelfia es la ciudad de amor fraternal. ¿Por qué? Porque en el griego hay diferentes palabras que significan amor. Está la palabra agape o agapeo, que normalmente significa o refiere al amor de Dios, que es un amor sacrificial. Después viene el fileo, que es el amor fraternal entre hermanos. Y también está otro concepto que es el eros, que suele ser el amor físico, sensual. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor filial, estamos hablando de que todos tenemos el mismo Padre, Dios el Padre. Nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y ahora pertenecemos a la familia de la fe. Así se refiere a la familia de la fe en Gálatas 6, o en Efesios 2 se le refiere como la familia de Dios. Pero es esta gran familia que está en todo el mundo, que todos los salvos, al cual todos los salvos pertenecemos. La familia de Dios. Algunos a veces se confunde la familia de Dios con la iglesia de Dios. Y quiero hacer una distinción clara. La iglesia de Dios no es universal. Y la iglesia de Dios no es una sola en todo el mundo. La palabra iglesia significa asamblea. Esa es la definición de la palabra eclesia en el griego. Es una asamblea o agrupación de gente que se reúne. Y es una palabra compuesta de un verbo que significa fuera de y llamar. Entonces, la palabra iglesia o eclesia es cuando personas son llamadas fuera de un lugar, en nuestro contexto, la casa,
y se reúne en otro lugar, una asamblea, ¿ya? Una reunión de gente. Eso es lo que significa iglesia, en el griego y en la Biblia. Por eso habla de iglesias en plural, en Hechos 9. O habla de iglesias en plural en Gálatas. O habla de la iglesia que estaba en Corinto. O como en Romanos se menciona múltiples iglesias, al inicio de la carta se refiere a los santos en Roma, porque no fue a una sola iglesia, fue a diferentes iglesias. ¿Ya? Entienden que la palabra iglesia es algo visible y local, y es un cuerpo. Un cuerpo no puede existir con un brazo en Idaho, donde está mi hermana. No puede existir con una pierna en California, donde está mi hermano. No puede existir con un pie, lo más humilde, en Patagonia, donde estoy yo. No. Un cuerpo no puede estar dividido geográficamente, ¿cierto? Pero una familia sí. Y la familia de Dios, la familia de la fe, en toda parte en el mundo. Pero la iglesia de Cristo es una asamblea local. De hecho, a veces se escucha la palabra o la frase iglesia local. ¿Has escuchado eso? Es redundante. Es como decir, no sé, un sabio con sabiduría. No es necesario decir iglesia local porque la iglesia es local y no existe ninguna otra iglesia. Bueno, eso fue aparte, no tiene cobro adicional, pero quería mencionarlo. Dice, permanezca el amor fraternal. Hermanos, existe la tendencia, en la ciencia se llama entropía, que es desde la organización, el orden hacia el desorden. Y lo vemos cuando uno compra un vehículo nuevito. Pasan 30 años, todo oxidado, chocado, feo, ¿cierto? Apestoso, no sé. Pero eso es lo que sucede, ¿cierto? Se va degenerando. Lo mismo con el cuerpo de uno, ¿cierto? Hace 20 años yo podía romper un hueso y yo creo que en una semana, listo. Pero hoy yo creo que en un año más se me sana el hueso, ¿cierto? No tengo la misma edad que tenía hace 20 años. Y el cuerpo se va degenerando. Eso se llama entropía. Y es algo que nosotros podemos observar en muchas diferentes áreas. Y el amor es uno. El amor de algunos se enfría. Por eso Cristo escribe a una de las iglesias de Apocalipsis y les dice, les acusa de haber dejado su primer amor. Hermanos, que permanezca nuestro primer amor por Dios y el amor por los hermanos. El versículo siguiente dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo sé que algunos de ustedes se acordaron de la vez que me hospedaron. Dijeron, ¿habrá sido un ángel? No, yo no soy un ángel, hermanos, pero lo que sí nos deja claro el versículo 2 es esto, que primero, no podemos olvidarnos de la hospitalidad. La hospitalidad es una cualidad, un carácter, el ser hospedador, hospitalario, muy importante para los cristianos. Es muy importante, ¿ya? Y lo otro que nos enseña es que hay efectos, hay consecuencias de la hospitalidad de que ni sabes. A veces uno demuestra hospitalidad y nunca ve el fruto de esto. Y jamás sabe cuál fue el efecto en la vida de tal persona a quien tú demostraste amor. Porque algunos, dice el versículo, hospedaron ángeles sin saberlo. Qué impresionante, ¿no? Me hace pensar, no sé, en historias como en Sodoma y Gomorra. ¿Quién sabe si yo recibo a alguien en casa, estoy hospedando a un ángel? Bueno, primer punto de mi enseñanza esta mañana es la hospitalidad, un mandato para todo creyente. Número 2, ejemplos de la hospitalidad. El primero que quiero compartir es cuando llegué con mi familia a Chile en 2012. Nosotros compramos un pequeño Jeep y empezamos a conducir hacia el sur y teníamos ganas de conocer a todos los pastores y misioneros bautistas posibles. Así que íbamos parando en cada ciudad, congregándonos en diferentes iglesias y todos ellos nos recibieron en sus casas, todos.
Fue muy lindo. No pedimos que nos recibieran, pero insistieron. Quédese con nosotros en la casa, por favor. Nos dieron todas las comidas. Fue algo muy lindo. Pero quería hablarles específicamente de cuando nosotros estuvimos en Panguipulli. ¿Quién conoce a Panguipulli? Lindo pueblo, hermoso, con un lago. Es como Pucón, pero menos conocido, pero hermoso. Llegamos a Panguipulli y ahí había un pastor y él dijo: usted va a predicar en nuestra iglesia y le vamos a recibir con alojamiento. Ok, gracias, pastor. Entonces nosotros llegamos y, pastor, ¿dónde nos vamos a quedar? Y dijo: aquí en mi casa. Llegamos a la casa y dice: pastor, entre con sus maletas, le vamos a mostrar dónde se van a quedar. Y nos lleva a una pieza, a ver una pieza, wow, de lujo. Como recién casados, porque Ani y yo llegamos a Chile con 1 año casados. Y llegamos y nos recibe ahí en una habitación y nos dijo: aquí van a dormir y todo esto y todo esto. Y nosotros estamos viendo la casa y la casa era muy pequeña, muy pequeña. Y me atreví a decir: y pastor, ¿ustedes dónde van a dormir? Y dijo: pase por acá. Y nos entró a la pieza de sus hijos, que eran varios sus hijos, y habían literas. Y él dijo: vamos a dormir aquí y los niños van a dormir en saco en el piso. Pastor, ¿nosotros estamos en su pieza? Sí, me dijo. Y nos dio su habitación. Hermanos, eso fue muy impactante para mí. Muy impactante. Ahí ese día aprendí algo de la hospitalidad. Y en otra ocasión, pues, bueno, ustedes saben que nosotros fuimos a predicar en la isla de Calbuco. Hace una semana estuvimos en Calbuco haciendo una campaña sobre la familia y lo mismo nos pasó. El pastor nos llevó a su casa y dijo: aquí se van a quedar. Ok, pastor, ¿y en qué parte? No, todo. Pero esta es su casa, pastor. Sí, nosotros vamos a ir a quedarnos en una pieza que tiene un hermano. Ustedes van a tener nuestra casa por la semana. Pero uno no pide esto, uno no pide estas cosas, no. Pero fue impresionante. Había un hermano que tenía un dormitorio pequeño que ofreció el dormitorio para alojar. Y el pastor dijo: podrían estar incómodos ahí. Entonces les vamos a dar mi casa entera, completa. Y nosotros vamos a quedarnos con nuestro hijito en este dormitorio en la casa de un hermano. Esto es muy humillante para uno. O sea, no en el sentido malo de humillante, pero que humilla a uno. Y sentí impresionado. Y yo sé que puedo ser mejor ejemplo de hospitalidad, hermanos. Pienso también en Lidia. Lidia fue una creyente que hizo un gran impacto por el reino de Dios. Lidia fue una mujer en la ciudad de Filipos. Quizás tú conoces su historia. En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos, está dando vueltas en la región de Macedonia, donde había Berea, Tesalónica, Filipos, diferentes ciudades. Y él llega entonces a Filipos. Y los que conocen al apóstol Pablo conocen su modus operandi, ¿cierto? Su forma de trabajar. Y él llegaba a un lugar y lo primero que hacía era llegar a la sinagoga, ¿cierto? El día de reposo y predicar a los judíos. Pero algo diferente sucedió en Filipos. Él llegó al río. ¿Se acuerdan de esto? Pablo llega a Filipos y el primer lugar donde fue el río. ¿Por qué será esto? Porque existía la costumbre hace 2000 años que donde no había suficientes familias en cierta ciudad, familias judías en una ciudad, no construían una sinagoga. Y entonces, como un plan B, los judíos cada día de reposo se acercaban a agua para hacer oración. Entonces el apóstol Pablo llega a Filipos y ¿a dónde va? Al río. ¿A quién encuentra? Lidia, orando. Y ahí le predicaron a Lidia y Lidia fue salva. Qué maravilloso cuando Dios llega a la vida de uno. Cuando uno escucha el Evangelio de Cristo, se da cuenta que uno es pecador y que merece castigo eterno, merece el infierno. Pero llega a comprender que Cristo murió por esta persona. Cristo derramó su sangre por los pecados de esta persona. Fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora ofrece nueva vida. Vida eterna. Si tú te arrepientes para con Dios y tienes fe para con el Señor Jesús,
recibirás vida eterna. Lidia hizo esto aquel día. Quizás estás aquí y tú no tienes certeza de tu salvación. No esperes más. No te jactes del día de mañana. No sabes lo que un día traerá. Esta podría ser tu última oportunidad en esta tierra para arrepentirte y tener fe en Cristo y tener salvación. La vida es muy frágil, ¿no? Este día Lidia creyó, fue salva. Y quiero que ustedes vean conmigo en Hechos capítulo 16. Hermanos, ¿qué sucede después de la salvación? Hermanos, en la Biblia, ¿qué sucede después de ser salvo? Inmediatamente se bautiza, ¿cierto? Entonces Lidia, después de ser salva, miren lo que dice Hechos 16, versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia también creyó, su familia también fue bautizada. Igual como en el versículo 30 en adelante con el carcelero filipense que creyó. ¿El carcelero qué? Filipense, así le decimos porque era de Filipos, igual que Lidia. Él creyó con toda su familia y también fueron todos bautizados. Dice aquí en el 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. ¿Qué significa esa palabra rogar? ¿Cierto? Es como implorar. No creo que Lidia se haya arrodillado diciendo, por favor, pero en mi mente pienso en rogar así. No, pero por favor, es que nosotros tenemos intención, otros planes. No, por favor. Please. Rogó, dice en el versículo 15, rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, ¿qué dice? Entrad en mi casa y posad. Vengan, pero Lidia no sabía que venían visitas, era el día de reposo y acercó al río, no tiene la casa lista, está sucia, la loza no está lavada, pues todas las camas ocupadas, pero no. Dijo, por favor, vengan a mi casa y quédense. El versículo, la frase siguiente dice, nos obligó a quedarnos. Bueno, hermanita nueva, tenemos mucho que hacer aquí en esta ciudad, así que no sé si Pablo, vas a quedarte en mi casa. ¿Dice obligó o no dice obligó? ¿Mi imaginación lo está inventando o dice obligó? Dice que les obligó. Qué gran ejemplo, Lidia, ¿no? Luego suceden hartas cosas. Si conoces el capítulo 16 de Hechos, tú sabes que luego empieza a seguir a Pablo y Silas una señorita que tenía la capacidad de predecir el futuro. Y esta muchacha, esta señorita, seguía al apóstol Pablo hasta que el apóstol Pablo dice que ella tenía un espíritu de adivinación. Él después da vuelta y reprende al espíritu. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces la gente que hacían comercio de la actividad satánica de esta señorita se enojaron mucho con Pablo y quisieron matarlo. Y al final son echados presos, él y Silas. Y dice que el carcelero les mete bien adentro, en un lugar bien feo, les maltrata. Y ellos golpeados, sin duda sangrando ahí, Dios de una forma milagrosa empieza a hacer sacudir. Ellos están cantando himnos en la noche, en la medianoche al Señor, y hay un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudían. De manera que las puertas quedan abiertas para que todos, y las cadenas se soltaron, para que todos los prisioneros pudieran escapar. Y existía la costumbre hace 2000 años en esta región que si tú perdiste, un carcelero pierde prisioneros, paga con su vida. Y normalmente con la vida de su familia también. Entonces, ¿qué hace el carcelero? Toma una espada y decide que se va a suicidar. Quizás pensaba, si me mato yo, no van a matar a mi familia. No sé qué habrá pensado, pero él dijo, me voy a quitar la vida. Pero fue en este momento que Pablo y Silas
Hermanos, acuérdense, estamos hablando de la hospitalidad. No se pierdan en toda esa historia porque vamos a llegar de vuelta a Lidia. En todo esto, entonces, el hombre les trae, ellos dicen, no, perdón, antes dicen, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. El carcelero los trae y les hace la pregunta más importante de toda la historia. Les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué habrían dicho las religiones? Bueno, es que los pilares de Islam dicen que tú tienes que hacer esto y este otro y este otro y este otro y este otro. Es que las enseñanzas de Siddhartha Gautama enseñan que para alcanzar este nivel de... Es que en nuestra iglesia tenemos tantos sacramentos y tienes que hacer esto y este otro y este otro y este otro y este otro. Quizás después de todas estas obras buenas tengas esperanza de llegar un día, ojalá, al cielo. Así es lo que han enseñado las religiones del mundo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la respuesta bíblica a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ser miembro de una iglesia bautista? No. Muchos bautistas van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque nunca creyeron en el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Religiosos? Sí. ¿Se congregaban? Sí. ¿Cantaban los himnos? Sí. ¿Pero fueron salvos? No. No todos son de nosotros, dice Primera de Juan, ¿cierto? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para manifestar que no todos son de nosotros. Hay trigo y cizaña, ¿cierto? No vas al cielo por el nombre en la cartel, ¿cierto? ¿Vieron el lienzo? Me gustó. Quería mandarles fotos, pero dije, mejor, les voy a dejar para que lo vean. Ahí ¿vieron a Jorge? Jorge está ahí en la imagen. Jorge, ¿es famoso usted? ¿Me da su autógrafo, por favor, hermano? O que se distraen fácil ustedes. Pongan atención. Hermanos, uno no es salvo por ser religioso. La pregunta bíblica y la respuesta bíblica, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No malentendamos pensando que si yo creo, seré salvo y mi familia también tiene que ser salva. No es lo que está diciendo el versículo, aunque muchas veces funciona así, especialmente cuando el primero en convertirse es la cabeza del hogar. Pero dice que si tú crees, tú serás salvo. Si tu familia cree, tu familia será salva. Esta es la enseñanza bíblica. La salvación es personal, ¿ya? Y después dice que todos creyeron. Él con toda su familia, Pablo y Silas, hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y ¿saben qué? Cuando Cristo entra al corazón de una persona, le cambia. El carcelero toma a Pablo y Silas y empieza a hacerles curaciones a sus heridas. Heridas probablemente algunas provocadas por él, sin Jesús. Empieza a sanarles, ¿cierto? No sé, vendar, creo que se dice, ¿no? Mendar. Aplicar todo lo que sabe Cote, que yo no sé, que está aprendiendo en la universidad. Hermano Nelson también. Y después, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Me encantan las dos palabras en el versículo 33. Enseguida. ¿Qué hicieron enseguida? Se bautizaron. Porque cuando uno tiene fe en Cristo como Salvador, después también tiene suficiente fe para obedecerle en el paso de bautismo. Ahora, el bautismo no le salva a nadie, no te hace más salvo, no. Es el primer paso de obediencia para un creyente. Entonces todos se bautizaron, él con todos los suyos. Media larga la historia, ¿no? Cómo se inició la iglesia de Filipos. Acuérdate de todo esto la próxima vez que lees los 4 pequeños capítulos de Filipenses. Como que vivifica la carta. Porque tú ves
cuál fue el inicio de la iglesia. Y vas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es algo importante en el estudio bíblico cuando nosotros, ¿cómo es la palabra? Para decir indagar. Escudriñamos las escrituras. Amén. Es una manera de profundizar cuando ves qué tiene que ver esto con esto y este otro con este otro. Y es como una gran telaraña, ¿no? Bueno, después, cuando fue día, porque eso fue la medianoche, ¿te acuerdas? Como 2 de la noche están cantando himnos. Luego el carcelero fue salvo. ¿Saben qué? Pablo, te voy a llevar a mi casa para que prediques a mi familia. Oh, tengo mucho sueño. Quizás mañana. No, Pablo fue y predicó a toda la familia. ¿Y nos podemos bautizar como Cristo mandó? ¿Sabes qué? Está muy de noche. Está frío. No podemos ver nada. No, él dijo, sí, vamos. Y los bautizó enseguida. No sé qué hora. Pudo haber sido las 4 de la madrugada, las 3 de la madrugada. No sé a qué hora fue, pero fue tarde, sí. Entonces dice, cuando fue día, los magistrados, las autoridades mandaron, ¿cierto?, a pedir por ellos. Y dijo, suéltales. Y el carcelero, el versículo 36, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y quiero que ustedes vean algo. En el versículo 40. Después de todo lo que sucedió en Filipos. Entonces, saliendo de la cárcel, ¿qué dice? Entraron en casa de ¿quién? Lidia. ¿Cuánto amo a Lidia y su ejemplo? Hubiese querido conocer a Lidia, gran mujer de fe, importante en los ojos de Dios. Y Lidia entonces dijo, ya pues vengan otra vez, mi casa es tu casa. Yo supongo que esta vez no se atrevieron a rechazar la invitación. No, ya conocemos a la hermana Lidia, nos dijo que vayamos, vamos, ¿cierto? Para que no nos obligue otra vez. Tenemos muchos ejemplos. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 16. Vamos a ver otro ejemplo de la hospitalidad. Este ejemplo no va a ser tan largo como el ejemplo filipense. Romanos capítulo 16. Estuvimos hablando un poco acerca de esto el jueves, con Annie, con Javiera, con mi familia, en el estudio allá con Esteban en Puerto Aysén, acerca de cuántos nombres Pablo saluda en la carta de Romanos. Y uno de estos nombres es Gallo, ¿cierto? ¿Quién es este Gallo? Romanos 16, versículo 23, dice, os saluda Gallo. Mira lo que dice, hospedador mío y de toda la iglesia. O sea, en la casa de Gallo decía, Hostal Bautista, porque él era hospedador de Pablo. ¿Sabes qué? Gallo, viene Pedro el otro mes, necesitamos dónde se queda. En mi casa no hay problema. Sí, va a venir Juan Marcos por unas semanas para predicar aquí en nuestra ciudad. Cuenten conmigo, puede venir acá. Hospedador de Pablo y de toda la iglesia. Eso sí que me gusta. Y obviamente, no de la iglesia ahí, en su ciudad, porque ya todos tenían casas, ¿cierto? Eso significaba a la gente que venían de afuera. Él era hospedador, Gallo. Tenemos otros ejemplos, hermanos. La mujer sunamita. Segundo de Reyes, vayan conmigo, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 4. ¿Por qué decimos segundo y no segunda? En el Nuevo Testamento son cartas o epístolas, y son femenina la palabra. Primera de Corintios, primera epístola de Corintios, pero en el Antiguo Testamento no son epístolas, son libros. Primer libro de los Reyes, segundo de Reyes, etc. Estamos en segundo de Reyes, capítulo 4. Siempre pienso que cuando digo segundo, van a decir, el pastor es un gringo, se equivocó otra vez. Por eso la explicación, para que no me juzguen. Segundo de Reyes 4, versículo 8. Dice, me está costando, están pegadas las hojas. Hace falta leer los Reyes, más seguido parece.
Segundo de Reyes 4, versículo 8 dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo, ¿cierto? El profeta, el hombre de Dios, sucesor de Elías, pasaba Eliseo por Sunem, por eso sunamita decimos, y había allí una mujer importante, amén, las mujeres son importantes, que le invitaba insistentemente a que comiese. Oh, suena a Lidia. ¿Qué palabra decía? Insistentemente. Eliseo, siéntate. Siéntate, dije. Te vamos a servir una lenteja con huevo frito. Siéntate, dije. Insistentemente. Wow. A que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. O sea, esa última frase nos da a entender que se creó un hábito. Porque él venía a la ciudad a hacer el trabajo de Dios. Y cuando pasaba por ahí, ¿a dónde iba? Yo puedo imaginar a Eliseo en la escuela de profetas, donde entrenaban profetas en esa época. Puedo imaginarle enseñando a los profetas y dando clases, diciendo, oh, ¿saben qué? En Sunem hay una hermana que nos invita, que nos hace pasar a su casa, nos obliga. Pero ¿sabes qué buena mano tiene? Cada vez que paso, a lo mejor puedo dar vueltas a Sunem, pero para llegar a mi destino paso por Sunem, porque sé que ahí está una casa esperándome con comida y puedo imaginarlo en mi mente. Entonces dice el versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Cuando tú eres hospitalario, recibes mucha bendición. El hombre de Dios pasaba por su casa. El 10, yo te ruego, ahora ella está hablando con su marido, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Hermanos, wow. Él no le pidió comida. Jesús dice que cuando alguien te pide ir una milla, anda dos con él, ¿cierto? Él no le pidió una milla, pero ella se pasó, le daba comida y cada vez. Y sin pedirle la primera milla, ella dice, voy la segunda. Esposito, tenemos por ahí un poco de madera, hagamos un tabique por acá, por ahí, instalemos instalaciones eléctricas, candelero dice, pongamos ahí un espacio para el profeta, para que cuando él venga, se quede ahí. Un gran ejemplo, ¿no? Dice, y aconteció, el versículo 11, que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Miren lo que dice el versículo 13. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Él está diciendo ahora, podríamos decir el asistente de Eliseo, le dice, ¿qué necesitas? Nos has cuidado tanto, pero ¿que podemos hacer algo por ti? Miren en el versículo 16, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella no podía tener hijos, pero Dios hizo un milagro por la hospitalidad que mostró. Porque ella un día dijo, mi amor, ¿podemos hacer un aposento? En Estados Unidos hay decenas de miles de iglesias bautistas alrededor del país. Es la iglesia que más hay en Estados Unidos. Y existen diferentes listas de iglesias que tienen alojamiento para predicadores. Y muchas veces le dicen a la lista de aposento de profeta. Que viene de esta historia. Aposento de profeta. Qué lindo, ¿no? Nosotros allá en Simpson, antes de trasladarnos a Río Oscuro, nosotros teníamos un aposento de profeta. Los que conocieron el lugar lo saben. Muchos pastores se quedaron ahí. Arrendamos un lugar específicamente para poner clase de niños acá, sala cuna acá, aposento de profeta acá.
Y todos los pastores que venían, algunos pastores que venían a ver sus hijos en el ejército, que estaban sirviendo acá, pastor, por favor, tenemos donde recibirle. Pastores que venían a predicar, era nuestro aposento de profetas, era muy lindo. Quizás aquí también podemos hacer algo así un día. Entonces, le llegó algo muy lindo, sin saberlo. Ella recibió un hijo. No lo creía. Dijo, Señor mío, varón de Dios, no te burles de mí. Puedes imaginarlo, no puedes tener hijos. Y el varón de Dios dice, vas a estar embarazada la próxima vez que te vea. No te burles de mí. No es chistoso. Años orando al Señor pidiendo un bebé. Qué milagro, ¿no? El 17, más la mujer concibió. Y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo de que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Sí, típico papá. ¿Cierto? Papá, me duele la cabeza. Ya, llévale a la mamá. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Me hace pensar de mi amigo, el pastor John Wilkerson, que tiene muchos hijos, pero por muchos años no pudieron tener hijos. Hasta Dios les dio su hijo Tyler. Y fue un milagro después de 7 pérdidas. Ellos tuvieron su primer hijo. Creo que hoy en día, creo que tienen 11 hijos, si no me equivoco. Y muchos nietos también. Y cuando Tyler cumplió 17 o 18 años, él murió en un choque automovilista. Muy triste lo que pasó. Pero habían esperado tanto este primer bebé y después lo perdieron. Imagínate el dolor que uno sentiría en esta situación. Quizás algunos conocen un poco de este dolor. El pastor Wilkerson supo un sábado en la medianoche, en la madrugada, le llamaron la policía de la carretera de California y dijo, ¿tú eres el papá de Tyler Wilkerson? Sí. Y dijo, lamentamos informarle que su hijo falleció a tal hora esta noche, y le explicaron todos los detalles. Sin duda él lloró la noche completa con su esposa, con hermana Linda, y en la mañana se despertó y fue a la iglesia, una iglesia grande en California, primera iglesia bautista de Long Beach, California. 1,000, 2,000 personas, no recuerdo cuántas personas, pero él llega y predica un mensaje titulado Dios no comete errores. Qué fuerte, ¿no? Horas después de saber que su hijo falleció, y preparó un sermón llamado Dios no comete errores. Bueno, esta mujer tanto quería su bebé y finalmente recibe su bebé y ahora está muerto. Miren lo que dice el versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Imagínalo. Miren lo que dice el versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Siempre nuestra primera respuesta, la oración, ¿cierto? No es un repuesto de auxilio, ¿cierto? No es un neumático de auxilio que, bueno, como último recurso vamos a hacerlo, no. Es lo primero que hacemos. Lo primero, la oración. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, lo puedo imaginar en mi mente, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, el cuerpo del difunto. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Realmente un milagro, hermanos. Hay algo del número 7, ¿no? En la Biblia.
Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Por eso le decimos la mujer tsunamita, porque no tenemos su nombre, como Lidia o como Gallo. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Todo esto porque le gustaba hacer unos porotitos para el hombre de Dios. Todo esto porque le preparaba una cazuelita de vacuno para el hombre de Dios. Todo esto porque dijo un día, ¿y qué tal si colocamos ahí en este rincón de la casa unas paredes y hacemos un aposento de profeta? Es maravilloso, ¿no? Obviamente nosotros no hospedamos para recibir, no es el motivo. Pero sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Hay consecuencias inesperadas de hospedar a la gente. Los pastores. Hermana Ani, ¿me puedes ayudar un segundito, por favor? ¿Puedes venir? Hermanos, los pastores, la Biblia nos enseña que han de ser ejemplos de la grey. Son secretos, no les puedo decir. Bueno, los pastores han de ser, nos enseña 1 de Pedro 5:3, han de ser ejemplos de la grey. Hay esa frase, ejemplos de la grey. Y este asunto de la hospitalidad no es diferente. Ser hospedador es un requisito para ser pastor. No es una sugerencia, es un requisito. Eso lo encontramos en 1 de Timoteo 3, en el versículo 2. Dice que ha de ser, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, dice hospedador, apto para enseñar. De nuevo, en la otra lista de requisitos para los pastores, dice en Tito 1, versículo 8, sino hospedador. Tiene que ser el pastor hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. También la Biblia pone a esto de ser hospitalario como un requisito para las viudas que han de ser puestas en la lista de viudas cuidadas por la iglesia. Habla de esto en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 10. Quiero apurarme, hermanos, por el tiempo. El primer punto, un mandato para todo creyente. Segundo punto, ejemplos de la hospitalidad. Hemos visto varios. Y el tercer punto, cómo mostrar hospitalidad. Quiero darles 3 consejos bíblicos acerca de cómo mostrar hospitalidad. El primero es que debe ser para con todos, pero siempre enfatizando una prioridad sobre los que son hermanos en Cristo. Y esto lo aprendemos en Gálatas 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos tratar bien a todos, pero cuánto más un hermano en Cristo. Amén. 2, y este es uno que no muchos piensan, pero los como mi familia, quienes han recibido, ¿cuántos crees que hemos alojado en la casa? Póngale una estimación, a ver si achuntamos parecido. 150. ¿Ah? 150. Yo iba a decir 200, pero la idea es que nosotros, mi casa es como un hotel. Constantemente hay gente llegando, edificamos una pieza específicamente para alojados. Yo sé que no somos el mejor ejemplo, pero cientos hemos recibido en la casa a través de los años. Y he aprendido algo, que hay una tentación, hay una tendencia pecaminosa de quejarse contra los hospedados. Pero no quejarse en frente de ellos, porque uno es bien educado, sino más bien pelarles cuando no están. Oye, ¿viste lo que ella dijo? ¿Viste que no le obligan a su hijo a comer tomates? ¿Viste cómo él estaba vestido? ¿Viste que dejaron la cama sin hacerla? ¿Viste que dejaron el baño todo sucio? ¿Viste que hablan muy fuerte cuando los niños están durmiendo? ¿Despiertan los niños? ¿Cierran la puerta muy fuerte? Qué desubicados. ¿Viste?
pero siempre así calladito. ¿Viste? Y nos reímos porque los que hemos alojado sabemos que tenemos esta tendencia. Pero las Escrituras dicen en 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es mejor hospedar y cállate. Si vas a hospedar, hazlo sin quejas. Porque todos somos imperfectos. Imagínate las quejas que tendrán de ti, estando en tu casa. Todos somos imperfectos. Y algunos aquí o ya están practicando hospitalidad o decidirán obedecer la palabra por lo que están escuchando ahora mismo. Pero algunos aquí van a tener que evitar este peligro y esta tentación de quejarse contra sus hospedados pecadores. Porque eso es lo que somos. Entonces, tengamos una buena convivencia, humildad, mansedumbre, amor, paciencia, soportándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, perdonando como Dios nos perdonó en Cristo. O sea, estas son las cualidades de alguien que tiene hospitalidad. No es por esta cara decir, oh, que estoy feliz que estás aquí. Y después por este otro lado, cuando se vayan con la esposa. Hablando con dos caras. No seamos hipócritas, hermanos. Entonces, ¿cómo mostrar la hospitalidad? Para con todos, mucho más con los creyentes, sin quejas. Y esta tercera palabra, insistiendo. Lidia los obligó. Me hace pensar de mi abuela. Iba a la casa de mi abuela y en aquellos días, cuando era flaco, me miraba y decía, estás muy flaco. Terminaba mi plato tremendo de comida. No me preguntaba, ¿quiere más? Me traía otro plato. Oh, abuela. Ahora saben por qué soy gordo, por culpa de mi abuela. Pero después, a veces una tercera porción. Ay, abuela, no puedo. Oh, pero ¿a qué no nos ha pasado? Terminas el segundo plato y dices, oh, estoy muy satisfecha, gracias, estuvo muy rico. Ah, ¿no te gustó? Dice la abuela. Se ríen porque las abuelas son iguales en Chile y en Estados Unidos. Insistiendo, la mujer sunamita insistía, come aquí. Y después no hizo consulta al profeta, ¿te serviría un aposento para quedarte? No, ella vio que él necesitaba quedarse a ducharse, bañarse. Ella vio que él tenía que apurarse para llegar a la próxima ciudad sin que se oscureciera. Ella vio, como ustedes ven, ¿cierto? Sabemos. Entonces, ¿qué hizo? Nació de ella y le obligó a quedarse en su casa. También hay otro lado donde el Señor Jesús estaba hablando, y nuevamente es un pasaje que hablamos acerca de ganar almas. Está en Lucas 14:23. Por tiempo no lo voy a buscar, pero habla de traer gente y dice, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Hermanos, voy a concluir con esto. Seamos una iglesia hospitalaria. Tengamos hogares hospitalarios. Sé un hermano hospedador. Sé un ganador de almas, hospedador. Cuando un cristiano abre su casa a un perdido para una comida o para un café, es la primera vez en su vida que este perdido vea un hogar cristiano donde no se gritan, donde no se pegan, donde no están todos 24 horas al día ante el altar de la televisión, donde ven que se puede divertir sin alcohol. Y este es un gran testimonio por Cristo, una gran herramienta para ganar los perdidos a Cristo. La hospitalidad se nos presenta, hermanos, una gran oportunidad de modelar el cristianismo legítimo para con nuestros hermanos, la hermandad, y también delante de un mundo perdido. Vamos a terminar y vamos a orar.